En este vídeo vamos a repasar el uso de los diferentes signos de puntuación. En el caso de la coma, ya sabéis que la coma es una pausa más débil que un punto. Cuando leemos implica que tenemos que coger un poquito de aire, que tenemos que hacer como un respiro. Y a la hora de la escritura, la cuestión es que la coma, ponerlas o no ponerlas, pues puede cambiar bastante el significado de una frase. Si buscáis por internet la coma salvavidas, os vais a encontrar con memes o con imágenes como esta: vamos a comer niños, vamos a comer niños. Esta coma salvavidas. Aquí es que nos vamos a comer a los niños y aquí estamos llamando a los niños a comer. Es una broma, pero evidentemente el uso o no uso de la coma nos va a cambiar el significado de una frase. Vamos a dividir este apartado en uso obligatorio, uso incorrecto y después uso opcional de la coma. La mayoría de los casos de los que vamos a hablar ahora son casos en los que es obligatorio utilizar la coma. Por ejemplo, ¿dónde tenemos que utilizar la coma? Tenemos que utilizar la coma cuando hacemos enumeraciones. Actualmente ofrece programas de doctorado, másteres, cursos abiertos y especializaciones superiores. No os asustéis si veis aquí muchos ejemplos que tienen que ver con el mundo universitario, como este que tenéis aquí, porque si vais al final del documento, donde se hace un repaso de los principales signos de puntuación, veis que esto está adaptado del portal de la UOC, que es la Universitat Oberta de Cataluña, y entonces, claro, como es a nivel universitario, es para universitarios, ponen muchos ejemplos como este. En cualquier caso, cuando tenemos una numeración, los dos últimos elementos de la numeración llevan una conjunción, una I, una E, una O, un I, pero después, entre el resto de los elementos de la numeración, tenemos que poner comas. Hay bastante, en fin, polémica a veces, o gente que dice no se puede poner una coma delante de una I. Bueno, la regla general es esa. Ayer me compré 2 camisas, un pantalón, una chaqueta y 2 pares de zapatos. Y veis que este ejemplo y la teoría que os voy a introducir ahora está extraída del Diccionario Panhispánico de Dudas de la RAE. Es una versión, en el Diccionario Panhispánico de Dudas encontráis una versión más reducida de la ortografía de la RAE, que es bastante larga y densa. Entonces, fijaos, una numeración, no unimos los elementos, no ponemos una coma nunca delante de la I. Nunca, no. Aquí os explica, os encontráis algunos casos que son muy extraños, pero en los que sí que podemos poner una coma antes de la I. El más habitual es el que tenéis aquí como B. Se escribe la coma delante de las conjunciones cuando la secuencia enlaza con el predicado anterior y no con el último de los miembros coordinados. Si os fijáis, aquí ponemos comas, ¿por qué? Aquí ponemos comas porque estamos haciendo una numeración. Pago el traje, el bolso. Claro, entre el bolso y los zapatos no podemos utilizar una coma porque son los dos últimos elementos de esta numeración. Y después tenemos una I que en lugar de unir salió de la tienda con los zapatos, está uniendo salió de la tienda con pagó el traje, el bolso y los zapatos. Entonces hay que marcar esa coma, pero para señalar que no estamos uniendo los zapatos con salió. Aquí tenéis otro ejemplo, no sé si es de vacaciones a Francia o a Italia, coma o quedarme en casa. Esta coma es lo que nos está diciendo que quedarme en casa no está al mismo nivel de Italia, sino que está al mismo nivel de no sé, ir de vacaciones. Una vez explicado esto, lo podéis olvidar porque no creo yo que el día del examen vayan a ir por aquí. Pero bueno, que si veis algún vídeo no se puede utilizar una coma o sí se puede utilizar una coma antes de I, esa es la razón. ¿Cuándo más utilizamos la coma? Cuando tenemos que sustituir a un verbo, cuando estamos eligiendo alguna palabra. En casos como seleccione aceptar, a continuación cerrar, para no repetir aquí, a continuación seleccione cerrar, lo que hacemos es que ponemos una coma. Eso también lo vemos en casos como, yo qué sé, me preguntáis, ¿dónde está tu coche? Yo digo, mi coche en el poli, mi coche, coma, en el poli. Ahí tenemos que poner una coma para indicar que nos está faltando el verbo. ¿Cuándo más hay que poner comas? Cuando tenemos aposiciones explicativas frente a posiciones especificativas. ¿Qué significa esto? En las aposiciones especificativas lo que hacemos es que seleccionamos a un elemento o a una persona entre algunas. Y entonces no tenemos que poner comas. Fijaos en este ejemplo. El rector de la Universidad de Barcelona, Joan María Bedins, fue el encargado de dirigir un informe sobre la Universidad Española. No ponemos comas porque hay más de un ex rector de la Universidad de Barcelona. Esto es una posición que se llama especificativa. ¿Vale? No importa que aprendáis el nombre, pero tenéis que saber que si hablamos, por ejemplo, de
las hermanas del rey Felipe VI, ¿sí? Tenemos que decir la hermana del rey Elena o la hermana del rey Cristina, ahí no vamos a poner comas. Sin embargo, cuando tenemos una aposición explicativa, simplemente lo que estamos añadiendo es una información adicional que debe ir entre comas, y en este caso, fijaos, el rector de la Universidad Oberta de Cataluña, Vicent Escaire, presidió los actos de graduación del curso 2022-2023. ¿Qué nos está diciendo aquí? Que solo hay un rector. Nos están añadiendo el nombre pues para darnos una información adicional. Como si yo dijera, el rey de España, Felipe VI, inauguró la exposición sobre el pintor Antonio Hernández, ¿sí? En ese caso, solamente hay un rey de España ahora mismo, por tanto, pongo Felipe VI entre comas porque lo que estoy haciendo es una aposición explicativa, ¿de acuerdo? Entonces, cuando yo añado una información, entre comas, cuando yo selecciono, sin comas. Lo mismo ocurre cuando, en lugar de tener simplemente un síntoma nominal como aposición explicativa, lo que tengo es todo una oración o una proposición, una subordinada adjetivo de relativo. Estas os las explicaré también cuando lleguemos a la sintaxis, pero ya para que os vayáis haciendo la idea. Fijaos en estas dos frases. Las aulas, que por cierto fueron renovadas el año pasado, son muy espaciosas. Esto va entre comas porque es explicativo, nos está añadiendo una información adicional, no está seleccionando frente a las aulas que fueron renovadas el año pasado, no son muy espaciosas. Aquí, al no ir entre comas el que fueron renovadas el año pasado, lo que nos está diciendo es que hubo aulas que fueron renovadas y otras que no. Y solo son muy espaciosas las que fueron renovadas. Tenéis más ejemplos aquí. Los estudiantes, que han recibido los materiales didácticos, empezarán el curso la semana que viene. Todos los estudiantes han recibido los materiales y todos los estudiantes podrán empezar el curso. Los estudiantes que han recibido los materiales didácticos empezarán el curso la semana que viene, indica, en este caso, que solo aquellos que hayan recibido los materiales didácticos podrán empezar el curso. Cuidado con este tipo de cosas y después también cuidado porque lo que estaría mal es poner una sola coma. Poner, por ejemplo, los estudiantes que han recibido los materiales didácticos, empezarán el curso que viene, mal. O los estudiantes, que han recibido los materiales didácticos, sin coma aquí, empezarán el curso que viene, también está mal. O no ponemos comas o ponemos dos comas. En este tipo de... porque es lo mismo en el fondo, en este tipo de aposiciones y en este tipo de subordinadas adjetivas, explicativas y especificativas. Repito, las explicativas que lo único que hacen es que añaden una información, van entre comas, y las especificativas que seleccionan de entre un grupo a unos en concreto, esas no van entre comas, cuidado. Después, fijaos en el apartado 5. Aquí dice, cuando las proposiciones subordinadas adverbiales preceden a las principales. En realidad, aquí podemos hacer una generalización. A ver, cuando ponemos la llamada coma hiperbática, y ya podéis olvidaros del nombre, cuando invertimos el orden lógico de la oración. ¿Cuál es el orden lógico de la oración en castellano? El orden lógico en castellano es sujeto, verbo, complemento directo, indirecto, complementos circunstanciales. Si yo me llevo algo delante o me llevo algo por en medio, lo tengo que marcar con comas. Aquí, por ejemplo, el orden lógico sería no me queda dinero. Si yo dinero me lo llevo delante, dinero, ya no me queda. O aquí, en este otro ejemplo, el encargado del supermercado, desde la semana pasada informó sobre los acontecimientos delictivos. Si yo desde la semana pasada me lo llevo al final, como sigo el orden lógico, no pongo comas. Si yo me lo llevo delante, le tengo que poner una coma. Desde la semana pasada, el encargado del supermercado informó sobre los acontecimientos delictivos. Entonces, voy a mover siempre, mirad este otro ejemplo, los alumnos llegaron ayer los alumnos llegaron. Cuando yo muevo el orden, lo tengo que marcar con una coma. ¿Por qué se llama hiperbática? Porque un hiperbatón es un signo, es un recurso estilístico que lo único que dice es que estamos desordenando la frase.
Claro, si en lugar de llevarlo simplemente a un circunstancial me lo llevo a una subordinada, adverbial que realiza la función de un circunstancial, ocurre exactamente lo mismo. Si es necesario, coma, esto es la adverbial que hace función de circunstancial, te echaremos una mano. Si la oración fuera te echaremos una mano si es necesario, como aquí abajo, no le ponemos coma. ¿Lo veis? Aquí. Aunque se hizo mucha publicidad, coma, no asistió nadie. Orden lógico, no asistió nadie, aunque se hizo mucha publicidad, sin coma. Cuando salgan las notas, con coma, avísanos enseguida. Orden lógico, avísanos enseguida cuando salgan las notas, sin coma. ¿De acuerdo? Por tanto, aunque aquí ponga solamente cuando las proposiciones subordinadas adverbiales, acordaos de lo de la coma hiperbática, aunque no os acordéis del nombre. Si yo me salto el orden lógico de la oración, lo tengo que marcar con comas. ¿Vale? Después, cuando también tengo que marcar elementos con coma, los llamados conectores, básicamente. Conectores o ordenadores del discurso, tienen diferentes nombres, pero fijaos, en primer lugar, coma, hay que destacar el éxito de la convocatoria. Tengo que señalar en primer lugar con coma. Si en primer lugar lo pongo en medio, tendría que ir entre comas. Hay que destacar, coma, en primer lugar, coma, el éxito de la convocatoria. Esto es, coma, habrá que delegar en los responsables. Es decir, coma, habrá que delegar. Por ejemplo, coma, habrá que delegar. En resumen, coma, en definitiva, coma, en otras palabras, coma, en síntesis, coma. Todas las reglas son de aplicación obligatoria. En cambio, lo mismo si lo tenéis al principio, en cambio, coma, otros se opusieron a la sentencia del tribunal. Si en cambio lo pongo en medio, otros, coma, en cambio, coma, se opusieron a la sentencia del tribunal. Y en cuanto a su comportamiento, coma, no hay nada que objetar. Vale, lo mismo. ¿Por qué? Porque me estoy llevando esos conectores o modalizadores del discurso, me los estoy llevando delante o en medio y lo tengo que señalar, lo tengo que marcar. Vale, ¿cuándo más tengo que poner comas? Tengo que poner comas cuando estoy utilizando proposiciones relacionadas con conjunciones distributivas del tipo bien, bien, ya, ya, hora, hora, pero esto lo vais a encontrar poquísimo. Tenéis aquí algún ejemplo. También cuando tengamos coordinadas adversativas y consecutivas encabezadas por pero más sin tilde, que significa pero, aunque, si no, sino que, con que, así que, de manera que. Tenéis diferentes ejemplos, ¿vale? Ahora llegamos al famoso vocativo. El vocativo no hay que confundirlo con el sujeto. Luego hablaremos del sujeto y de qué pasa con la coma entre el sujeto y el verbo. El vocativo es lo que utilizamos para llamar a alguien. Hola, coma Juan, estos datos, coma Juan, no son correctos, estos datos no son correctos, coma Juan. El vocativo, la coma vocativa, tiene que separar la persona a la que llamamos o la persona a la que nos dirigimos. Juan, coma, tus padres te extrañan. Tus padres, coma, Juan, te extrañan. Me estoy dirigiendo directamente a Juan. Entonces, eso lo tengo que señalar con el uso de la coma. O tus padres, coma, Juan, te extrañan, o tus padres te extrañan, Juan. Lo que hemos visto. ¿De acuerdo? Por tanto, cuidado con el vocativo. Mamá, coma, el portero está en la puerta. María, coma, cómete toda la sopa. O la famosa esta de aquí de vamos a comer niños. Niños, coma, vamos a comer niños. Sí. Cuidado, por favor, con esto porque es un error muy común. El vocativo tiene que llevar coma. En teoría, los decimales también llevan una coma que preferentemente se pone abajo. La RAE considera que el punto y el apóstrofo arriba son incorrectos. ¿Qué usos tiene la coma que sean incorrectos? No podemos poner una coma entre el sujeto y el verbo. Esto es importantísimo y lo han preguntado en los exámenes más de un año. ¿Por qué no podemos poner una coma entre el sujeto y el verbo? No podemos ponerla porque estamos siguiendo el orden lógico de la oración. Ya os he dicho antes que el orden lógico es sujeto, verbo, directo, indirecto, circunstanciales. No puedo separar el sujeto y el verbo a pesar de que hablando sea una pausa que hagamos habitualmente. ¿Dónde trabaja mi hermano? Mi hermano trabaja en el hospital de Inca. Es verdad que hablando hacemos ese tipo de cosas. Mi hijo tiene 10 años. No podemos trasladar ese rasgo de la lengua oral a la lengua escrita. No podemos poner una coma de este tipo. Siempre que veáis un asterisco delante, hago un inciso, quiere decir
que esta secuencia está mal, que es incorrecta, ¿eh? El chico del que te hablé el día que estuvimos paseando por la coma vino a verme el sábado. No, todo esto es el sujeto, aunque sea muy largo, es el sujeto. Y es como si pusierais una coma entre el chico, coma, vino a verme el sábado. No, se puede hacer. Tampoco se puede hacer aunque tengáis una enumeración muy larga. El alumnado, el profesorado, el personal de administración y todos los miembros del rectorado, mal esta coma. Lo correcto es lo que tenéis aquí. ¿Vale? Después, ¿dónde no tenemos que poner una coma? En una estructura contrastiva del tipo fueron convocados, coma, no los profesores, sino los estudiantes. Tendría que ser fueron convocados, no los profesores. Tampoco hay que poner comas en construcciones como tanto como, tan que, mejor, peor que, en los comparativos. Es decir, las estructuras comparativas no se separan mediante comas. Aquí tenéis lo correcto tanto quienes hayan llegado pronto como quienes hayan llegado tarde. Es mejor tener muchas obligaciones que no tener nada que hacer. Era tan buena trabajadora que todos querían ser sus compañeros. A pesar de que hablando hagamos esa pausa. Escribiendo no la tenemos que hacer, no tenemos que utilizar la coma. Tampoco se pone una coma antes de una interrogativa. ¿Por qué? Porque si no fuera interrogativa, tampoco la pondríamos. Si fuera, yo te llamé, pero te fuiste al final. Después de ese, pondríais la coma antes del pero no después del pero. Pues escribiendo igual, pero te fuiste al final, esto es incorrecto. Lo correcto es, pero te fuiste al final, o incluso con puntos suspensivos, que luego ya los veremos. Y cuidado. En las fórmulas de saludo, de correos electrónicos y documentos, cartas, chats, a pesar de que ponemos la coma por influencia del inglés, hay que poner 2 puntos. La RAE sigue considerando que hay que poner 2 puntos. Entonces, cuidado si os preguntan esto. Apreciados compañeros, coma, os envío este email para no sé qué, incorrecto. Apreciados compañeros, 2 puntos, os envío este email tal, correcto. Sí, cuidado, nada de coma aquí al final en los encabezamientos. Ya sé que lo usamos, yo creo que la RAE un día de estos dará su brazo a torcer, pero de momento no. Cuidado, ¿vale? ¿Usos opcionales de la coma? Bueno, pues a veces, yo qué sé, cuando tenemos cuestiones que facilitan la mejor comprensión del texto. Fijaos, por ejemplo, aquí, las formas verbales con pronombres enclíticos se acentúan o no de acuerdo con las reglas generales de acentuación, independientemente de cómo se acentúe la forma verbal. Aquí esta coma la puedo poner o no la puedo poner, pero es que si no la pongo, la frase es larguísima. La puedo poner o no, no es incorrecta. O aquí, con David o sin David, coma, el proyecto empieza. Aquí esta coma, se entiende que es una coma por alteración del orden sintáctico, entonces la podéis poner o no. Y aquí, en escribo, y todas las ideas empiezan a cobrar sentido, esta sería una coma de pausa, de estilo. Hay muchos escritores que utilizan muchas comas, hay otros que utilizan menos, pero bueno, yo de estas no me preocuparía. Yo de las que me preocuparía son de las principales que hemos visto, las de la enumeración, las que sustituyen al verbo, las explicativas y especificativas, que lo han preguntado algún año, las de cuando desordenamos, las hiperbáticas, las de los conectores, ya lo sabéis, las de las conjunciones más, etcétera, las de los vocativos, cuidado, y luego las que no tenemos que poner, que son entre el sujeto y el verbo.